Muy buenos días, familia. Bienvenidos a este tercer devocional de este año 2025. Amor, ¿cómo te ha parecido este tiempo de devocional? Muy edificante, de verdad que preparar los temas, preparar estos salmos, ha sido para nosotros, aún como pareja, una gran edificación, ¿cierto? Ha Sí. sido mucho lo que hemos aprendido de Dios, hemos aprendido mucho de lo que pensamos nosotros, de lo que la Biblia nos habla muy personalmente, pero también volver todo eso un conjunto para entregárselos en estos devocionales ha sido una experiencia maravillosa. Sí, entonces, pues, entremos en materia. Continuamos con nuestro estudio en el libro de los Salmos, Salmo 3. el Salmo 3. Y queremos, pues, agradecerles a todos ustedes los mensajes que nos han compartido. Nos alegra mucho poder grabar estos mensajes, prepararlos. Es toda una aventura en pareja que estamos disfrutando. En los dos devocionales pasados entramos a estudiar el libro de los Salmos y hablábamos del Salmo 1 y 2. Decíamos que eran una introducción al libro de los Salmos. Acerca del Salmo 1 dijimos que hablaba de la persona bienaventurada, aquella que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y el Salmo 2 nos resaltaba la soberanía de Dios y cómo Él bendice a los que confían en Él. Ambos salmos, el 1 y el 2, son mesiánicos y nos apuntan a Jesús como Mesías prometido. Hoy llegamos al Salmo 3, que es especial por varias razones. Este es el primer salmo con título. En la Biblia tiene un título que dice Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. También introduce un término, una palabra que es la palabra Selah. Y esta palabra aparece varias veces en el Salmo, varias veces en el libro de los Salmos, y aunque no hay una traducción específica para la palabra, se ha interpretado como un interludio o es una pausa para reflexionar en el Salmo. Es también, este Salmo es considerado una oración matutina, un devocional en la mañana, complementado con el Salmo 4, el cual es una oración para la tarde, una oración para antes de acostarse. Finalmente, este Salmo 3 es una reflexión en la confianza en medio de las adversidades. Sí. Entonces, ¿por qué no leemos el Salmo 3? Perfecto. Bueno, quiero añadir algo también. Recuerden que al principio, cuando explicábamos los salmos, decíamos que los salmos eran cánticos, eran poemas, ¿cierto? Ujú. Y también ese Selah también nos indicaría la repetición de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Como con los cantos encontramos el bis, quiere decir que repetimos o que nos lleva, como Andrés lo decía ahora, a reflexionar más sobre esa parte que se acaba de leer o que se acaba de Ujú. pronunciar. Bueno, dice el Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Entonces, tomando este Salmo 3, hemos dado un esquema, como hemos agrupado esos versículos para tener mayor entendimiento de lo que el salmista quiere expresar en él. Y la división la hemos hecho con los Selah, con el tiempo de meditación. Entonces, la primera parte que queremos ver en este salmo está en el versículo 1 y 2, que nos va a hablar del clamor. Vamos a hablar de un clamor. La segunda parte, en el versículo 3 y 4, nos va a hablar de lo que es la confianza. Y en el versículo 5 y 6 vamos a estar hablando de lo que el salmista nos expresa que es el descanso. Y por último, como el resultado, ¿cierto? Está en el versículo 7 y 8, vamos a hablar de lo que es la victoria en Dios.
Perfecto. Entonces, me encanta porque pues siempre cuando uno entra a estudiar los salmos o entra a estudiar cualquier parte de la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar que hay estas indicaciones, estas ayudas que nos da. Especialmente vamos a enfocarnos, como dice mi esposa Cela, que nos va a Sí. llevar a hacer meditación. Si es una Ujú. pausa que tú haces para meditar en lo que acabas de leer. El punto número uno habla del clamor. Y lo que vemos aquí en este tiempo devocional, en la oración de David, es como él comienza con un clamor honesto delante de Dios. Sí, él dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Selah. Y aquí vemos que David se plantea que está rodeado de enemigos, enfrentando un peligro físico, pero también un ataque emocional y espiritual. Mm. Las personas que lo ven dicen que no hay para él Salvación. salvación en Dios. Sin embargo, lo más bonito de esto es que David no se queda en la angustia. Él lo que hace es traer esa angustia al Señor de forma sincera, transparente, tal cual como se siente. Clama al Señor reconociendo que Él solo puede socorrerlo. Él ve los números aumentarse y está expresando desde el punto de vista propio cómo se siente él y se siente angustiado. Algo que me encantó de ese primer punto es que este clamor de él nos enseña a llevar nuestras cargas y luchas directamente a Dios. Y me encanta porque dice es el salmo matutino. Que la primera cosa que Aleluya. hace David ese día en la mañana es presentarle a Dios Sí. cómo se siente. No importa cuán abrumadora sea La nuestra situación. carga, nuestra situación, podemos ser honestos y clamar al Señor. Pero algo también que veo yo, como hablábamos en el Salmo 1, el Salmo 2, todos estos salmos son mesiánicos, apuntan a la persona de Jesús. Sí. Y yo veo aquí a Jesús también como aquel que clama, ¿sí? Y él también enfrentó oposición y burlas mucho mayores a las que pudo experimentar el rey David o mucho mayores a las que podemos estar experimentando nosotros. Y especialmente en la cruz, en Mateo 27:43, nos dice confió en Dios, líbrele ahora él si así quiere. Sí, entonces se refiere a la gente que veía a Jesús en la cruz y decía, bueno, pues si es santo, si es el Hijo de Dios, que Dios le libere. Y así también, de esa manera, esta pausa que hacemos con este celar nos lleva a reflexionar. ¿Estamos nosotros llevando nuestras cargas al único que puede ayudarnos, a Dios? ¿A quién estamos yendo primero con nuestras cargas? ¿Estamos yendo a amigos? ¿Estamos yendo a alguien que conocemos? O quizás muchas veces estamos yendo con esas cargas a la almohada, ¿sí? Y no está pasando de allí a que nosotros descansemos en el Señor. Otra cosa que veíamos en esta primera parte del Salmo era que la manera como él expresa lo que está sintiendo también es como una confesión, ¿cierto? Confesar de lo que estoy sintiendo en algún momento de mi vida, ¿cierto? Traerlo delante de Dios. Hay veces decimos, no, eso es, de pronto soy yo, son mis sentimientos, son mis emociones, pero es bueno que traigamos eso que sentimos a la presencia de Dios en lo que es nuestra meditación. Estoy asustado, tengo miedo o estoy frustrado o hay una situación particular que me está revolviendo los sentimientos y confesar eso delante de Dios es bueno también para tener libertad y para tener una respuesta del Señor. Es bueno que lo deje yo en la mesa en mi desayuno con el Señor, así decirlo. Ujú. Y aquí hay un punto muy importante también que me tocó mucho al estudiar el Salmo, y es que el versículo 1, ahí esa primera parte del clamor, Sí. él se enfoca en sí mismo, que él dice, ¿cuántos se han aumentado mis enemigos? ¿Cuántos son los que hablan de mí? ¿Sí? Y eso me da el cambio, ¿no? Porque es como que yo te decía, ¿no? Mi. Él pasa del versículo, de esta parte mi, pasa a enfocarse en Dios y esa es la característica de la confianza, ¿sí? Y nos lleva al segundo punto. Que es la confianza. Y entonces empieza ya ahorita, deja de hablarse a sí mismo, ¿cierto? Como que esto es lo que me está sucediendo a mí y lo expone ante el Señor, que es lo que yo tengo, lo que yo sufro,
pobrecito yo puede ser, ¿cierto? Pero lo lleva ahora es más tú, ¿cierto? Porque así inicia entonces el versículo 3 dice, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de. Ese más tú hace un cambio, ¿cierto? Como una intersección entre los dos primeros versículos y ese tercero, a poner ya todo delante del Señor y entender que yo puedo estar viviendo esto, pero con Dios las cosas son diferentes, ¿sí? David afirma en este salmo quién es Dios para él, porque él dice, más tú, y recuerda quién es Dios, y empieza a recordar los atributos del Señor, lo que el Señor ha hecho en su vida, y le dice, tú eres escudo alrededor de mí. Recuerdas que yo creo que muchos de ustedes recuerdan la canción, ¿cierto? Que cantábamos y decía así, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y eso se nos quedó grabado. Yo creo que ya estando en cualquier situación, eso nos viene inmediatamente a nuestra mente, porque recordamos que el Señor es el que nos protege. Pero también vamos a lo que la misma Biblia nos recuerda que el escudo, que es el escudo, hace parte de nuestra vestimenta como cristianos, ¿sí? Y es el escudo de ¿qué? Escudo de la El fe. escudo de la fe. Y dice entonces que ese escudo de la fe la tengo que usar para detener los dardos del enemigo. ¿Y quién no recibe esos dardos diariamente, esos ataques, ¿cierto? Esas mentiras, de pronto, esas situaciones que se levantan en contra de nosotros. Y eso entonces es lo que el salmista David está experimentando, pero nosotros también debemos experimentar en cada mañana, ponernos el escudo de la fe y recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hay una, algo que aprendí hoy, sí, lo aprendí, es que es muy hermoso que yo en la mañana, antes de iniciar el día, pues lo haga, ¿cierto? Y empieces a recordar que Dios va delante de mí cada mañana, que Dios va peleando la pelea delante mía. Y quisiera hacerlo. Ahora quiero retomar esa idea y es, ¿qué tal si orar con el Salmo 23 cada mañana antes de iniciar el día, ¿cierto? Y decir que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Y dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. ¿Sí? Todo esto, qué bonito que yo lo inicie cada mañana y saber que el Señor es el que me guía, es el que me protege, él me reconforta y que no me va a dejar avergonzar. Entonces, esa es la confianza que tenemos en el Señor día a día. Poner su confianza, no solamente creer en su poder, porque lo hemos leído, sino porque confiamos que Él puede hacer lo mismo que hizo en la Biblia, lo mismo que hizo en estos relatos que nos cuentan, eso mismo lo puede hacer. Ujú. Sí, me encanta esa parte porque yo creo que uno tiene que apropiarse de esas frases, ¿no? Mm, Es muy popular para nuestra cultura el uno tener refranes, pero sí, uno, ¿por qué no cambiar esos refranes por el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi y pastor, nunca me grabarlo. faltará, nada me faltará. O decir, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi roca, el que levanta mi cabeza. Jehová es mi escudo, es mi baluarte, ¿sí? Como que Mm, tomarlo en esos momentos, apretar la mano derecha. Yo siempre acostumbro a eso, ¿no? Con Isaías, siempre digo, siempre me repito a mí que Dios es mi Dios, el que me toma de mi mano derecha. Y cuando tengo que enfrentar alguna prueba difícil, alguna dificultad, yo aprieto mi puño porque yo digo, aquí voy de la sí, mano es muy cierto. de Dios. Y todos, o sea, yo creo que todos tenemos un versículo que se ha quedado grabado, pero nosotros y les invitamos a que sean todas las promesas y todos esos versículos donde el Señor nos recuerda que Él va con nosotros y está delante de nosotros. Sí, y yo pienso que aquí el Selah de este versículo nos invita a lo que dice, que Dios responde desde su santo monte, ¿sí? Y Ujú. es esperar en las respuestas de Dios. Sí, el CELAC también ahí como para reflexionar es hacernos esa pregunta, ¿cierto? En nuestras oraciones de la mañana, por ejemplo, en cualquier momento, el CELAC es preguntarme quién es Dios para mí, ¿sí? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿Qué puedo recordar del Señor en cada una de las circunstancias que estoy viviendo? ¿Ya? ¿Cuál es la visión que yo tengo de Dios y qué atributos yo tengo para recordar de Dios en cada oración, Y yo, cada situación? y algo que quiero que,
volviendo otra vez a encontrar a Jesús en el Ujú. Salmo, yo creo que Jesús es nuestro escudo perfecto. Sí, Él es el escudo el que nos protege, Él es el que nos lleva a la presencia de Dios y funge como nuestro intercesor. Sí, Sí, qué lindo es esta manera de ver que Jesús está en medio de nosotros, protegiéndonos, llevándonos siempre como nuestro sacerdote, presentándonos delante de Dios Él es para que nuestra podamos confianza. tener toda nuestra confianza. Confianza, sí. Y nos lleva al punto 3, ¿sí? El punto 3 hablamos del clamor, hablamos de la confianza, y en los versículos 5 y 6 encontramos el descanso, ¿sí? Entonces aquí el rey David, en medio del salmo, él encuentra descanso y él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Es hermosísimo este salmo, esta parte, porque él dice allí en pasado, ¿no? Dice, yo me acosté y dormí. Por eso la gente dice que este es un devocional, porque él lo dice desde el punto de vista de lo Ya pasó. que pasó. Ujú. Sí, yo dormí, me desperté porque Jehová me sustentaba de todo lo que podría haber pasado con todos los enemigos que se han levantado en mi contra, de todos los que hablan contra mí. Yo fui a dormir y desperté porque Jehová es el que sustenta mi vida. No depende de los que hablan, no depende de los que me atacan, depende es de Dios. Y a pesar de estar rodeado de muchos enemigos, David experimenta una paz profunda porque sabe que Dios lo sustenta. Y es el sustento de Dios el que da el descanso, ese descanso que nos permite vencer el temor, ganar la batalla en nuestra mente, ¿sí? Esa batalla donde siempre estamos con nuestra mente, que yo le digo la loca de la casa, que trata siempre como de desesperarse, ¿no? Es el descansar en Dios, en paz y en quietud, viene la salvación de Dios. Pero este descanso al que se refiere ahí es un descanso espiritual. Usted muchas veces en medio del estrés puede pensar, me voy a tomar un día libre, me voy a tomar unas vacaciones, un año sabático, ¿sí? Suspender lo que le genera El presión. estrés, sí. Pero lo que vemos aquí en el rey David, él no hizo eso, él lo que hizo fue encontrar descanso en su espíritu, el descanso que viene de entrar a la presencia de Dios. Y ese descanso espiritual es el que le cambió la perspectiva. Yo veo que aquí, para aplicar este descanso en mi vida, antes de dormir siempre es importante meditar en los atributos de Dios. Usted puede ponerse a pensar en los problemas, en lo que le dijo el jefe, en lo que le dijo el compañero, y esa persona por qué me hizo esto, o tengo que pagar. Si hay muchas cosas que usted se puede ir a la cama pensando Que te en él. quita el sueño. Le quita el Te sueño, quita el ¿sí? sueño. Pero lo que hace el rey David es pensar en los atributos de Dios y recitar la palabra de Dios y acordarme que en paz me acostaré y así mismo dormiré, que solamente tú me haces vivir confiado. Esto nos ayuda a tener esto nos ayuda a liberarnos de nuestras preocupaciones y a descansar en el cuidado de Dios. Bueno, y ¿dónde vemos a Jesús entonces en esta parte del Salmo? Porque como lo decimos, todo nos lleva a Jesucristo, ¿cierto? Y entonces en este Salmo nosotros podemos ver que en Mateo, por lo menos en Mateo 11:28, Jesucristo lo dice, ¿cierto? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, esa es una promesa que me está diciendo que mi descanso es Jesucristo. A Él es el que yo debo de ir, ¿ya? En Él es el que yo tengo ese descanso de todas mis situaciones. El mismo Señor Jesucristo lo decía también en Juan 16:33, ¿cierto? Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero dice como que, como, Confiad. como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Que no hunda el pánico porque yo he vencido al mundo y así es. O sea, yo no estamos en la posición de descansar en nada más, sino en Jesús que ya venció al mundo. Él es el que nos va a dar, digamos, ese descanso que estamos necesitando. Y lo hablamos nosotros cuando estábamos organizando este devocional, no es desobligarnos de las circunstancias ni de la situación, no es decir, como que yo no me voy a preocupar por eso, no, o sea, lo que estamos hablando es vaya a la oración y encuentre en Jesucristo esa fuerza para seguir adelante, pero tener paz en tu corazón de que todo va a salir bien, porque hay alguien
está teniendo las cosas bajo control. Mm. Entonces hablamos de que el Salmo me enseña a clamar, Clamar, me enseña a confiar, confiar, hablamos de un descanso sí, espiritual, pero aparentemente las situaciones alrededor, uno podría decir, pues bueno, o sea, sí, ¿cuánto va a durar esto, no? Y no hay, esta prueba ha sido muy larga, o uno dice, este desierto ha sido muy largo. Y el Salmo, pero el Salmo tiene una bienaventuranza muy grande y es sí. que termina en el punto 4 que es Es victoria. la victoria. O sea, ¿quién nos da la victoria? El Señor es el que nos da la victoria, ¿cierto? Y aquí el salmista, o sea, David lo está reconociendo en el versículo 7 y 8. 7 y 8 dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Entonces, nosotros vemos que debemos reconocer la victoria en Dios. Sí, la victoria es de Dios y es lo que hace David, pero lo hace con una frase y lo inicia con una frase que me parece muy poderosa, inclusive también la cantábamos en una de las canciones, decíamos, levántate, Señor. Y ese levántate, Señor, no es como que despiértate, que de pronto él estaba dormido. No, es la misma frase que usó Moisés. Y si ustedes quieren ir a la Biblia, podemos verlo en Números 10, del 34 al 35, que nos cuenta cuando el arca del pacto se ponía en marcha con el pueblo de Israel. Dice que cuando iniciaban el día y la barca iniciaba, el arca iniciaba el camino llevándola por el pueblo de Israel, dice que una nube venía sobre ella, ¿sí? Y los acompañaba, pero que era cuando la frase que decía Moisés era, levántate, Señor, ¿sí? Lo quiero leer aquí, lo tengo, dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Miren qué belleza, o sea, sean dispersados tus enemigos. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros en la mañana, cierto? Nosotros tener esa facultad de decirle al Señor, levántate, Señor. Y es lo que David estaba haciendo aquí. Diciéndole, levántate, Señor, significa que sean dispersados nuestros enemigos. O sea, que cualquier situación que se pone delante de nosotros, ya el Señor la está venciendo. O sea, no hay circunstancia que pueda hacernos frente. Y David lo estaba reconociendo. Entonces, igual nosotros debemos hacerlo, ¿cierto? Reconocer esto cada mañana antes de iniciar el día y no tener miedo, porque dice, no temeré a 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí, ¿cierto? O sea, no tengo que temer a nada porque el Señor está conmigo, porque yo voy con el Dios poderoso, porque voy en hombros de gigantes, ¿no? También lo decíamos, o sea, eso es la bendición que tenemos de vivir cada día. Si nos despertamos de descansar en el Señor, es porque el Señor sabe que vamos a ser capaces de enfrentar lo que se nos venga, porque Él va con cada uno de nosotros. Ahí dice dos imágenes muy poderosas. Una dice como herir en la mejilla y quebrar los dientes. Sí, Sí, no, esas dos situaciones en el medio del salmo que suenan muy fuertes, ¿sí? Son imágenes en las que le representan la derrota de los y que enemigos. le recuerdan, porque lo dicen pasado, ¿no? O sea, recordar lo que Dios ya ha hecho. Sí, entonces, pero es muy importante porque él recuerda ahí Mm. que ya ha pasado por muchas victorias y donde juega un papel importante, una herramienta de esta familia, es el testimonio personal. Cuando yo tengo mi testimonio personal, las victorias que el Señor me ha dado Sí. antes me recuerdan la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros. Y también otras situaciones que David ahí no está diciendo que ayúdame a ganar esta batalla, ¿sí? Ujú. Sino como que sea de Dios la victoria, se le está dando la victoria a Dios. O sea, más que ganar una batalla es obtener la victoria y obtener la victoria, digamos, en lo personal también tiene que ser es que he aprendido de esta situación. ¿Sí? Ujú. Que Dios me ha enseñado en esta situación, cómo Dios es el que me saca, no yo peleando con mis fuerzas, sino que Dios es el que me saca o me ayuda a pasar este desierto o la situación que sea. Y el versículo 8 es muy hermoso también porque ahí, aparte de pedir por su necesidad, ¿cierto? Por poner sus necesidades delante de Dios, también pone las necesidades de un pueblo y pide bendición para el pueblo. No pide una victoria individual, sino que también está pidiendo esa gran bendición. Digamos, nosotros también nuestras oraciones
las hacemos muchas veces muy personales, pero entender que el ganar alguna batalla o pasar alguna situación o alguna circunstancia, pues tiene que extenderse a una bendición colectiva, a una bendición que no me va a beneficiar solo a mí, sino que va a beneficiar a muchos. Yo quiero poner un ejemplo aquí, no sé si, espero que sea válido. Digamos, yo cuando oro por las necesidades o por los objetivos que mi esposo tiene en la planta donde él trabaja y yo empiezo a orar por esos objetivos, yo oro por los de la planta de él, pero también por los de las demás plantas de helados, ¿sí? O sea, no solamente la planta de Covington, sino otras y aún la misma empresa. Hay que orar no solamente por lo mío, sino por mi familia, por mi grupo de amigos, hay otras necesidades. Entonces también David nos muestra en ese versículo 8 que no quería solamente una victoria para él, sino que esa victoria fuera la bendición para el pueblo. Y vemos a Jesús también de nuevo en este salmo, porque al hablar de la victoria, indudablemente Jesús es nuestra victoria final. Como dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nuestra victoria y nuestra salvación viene de Jesús, que Él venció a nuestros enemigos. Él venció el pecado, venció la muerte, venció al enemigo, asegurándonos nuestra victoria eterna a través de su obra redentora. Entonces, ¿qué podemos concluir de este salmo? Pues, o sea, antes de concluir el salmo, el Selah de la última parte, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a meditar en esa última parte? Y es, ¿qué es lo más importante para mí? Si es ganar una batalla o obtener una victoria, ¿cierto? De la mano de Dios. Y también empezar iniciar un día pensando que la victoria no va a ser para una, ¿cómo se dice? Como para una, ¿cómo se dice? Una- Como para una victoria Eso. propia, Ujú. ¿cierto? Sino para una victoria de Dios. La victoria me indica pasar esas circunstancias, ¿cierto? Y haber aprendido algo de cada una de ellas. Sí, este Salmo 3 nos enseña a confiar en Dios en la mitad en medio de las adversidades, dificultades, de problemas, de los estrés. Y que debemos seguir cada uno de esos pasos, ¿cierto? Los que acabamos de estudiar. ¿Cuáles son esos pasos entonces que me van a ayudar a pasar a estas adversidades? Entonces, el primero, que es clamar al Señor con sinceridad, dejando como nuestros corazones expuestos delante de Dios, confiar en los atributos de Dios, lo que Dios ya ha hecho por muchos y que ha hecho por nosotros y seguir repitiéndonos esas frases que nos recuerdan lo fuerte y quién es Dios para nosotros. El tercero entonces sería encontrar ese descanso en Él, ¿cierto? Encontrar ese descanso en nuestro Señor. Y el siguiente sería proclamar esa victoria que solamente será obtenida de la mano de Dios. Sí, en cada parte de este Salmo vimos a Jesús, sí, lo vimos a Jesús como nuestro escudo, nuestro descanso y nuestra victoria. Victoria. Entonces que este salmo, la invitación es a que nos anime a vivir una vida con fe, sabiendo que el Señor nos sostiene y que es su bendición y la bendición de Dios es sobre todo su pueblo, sobre esta familia en la fe. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una oración? Ujú. ¿Oras tú o oro yo? Ah, bueno, empiezo orando yo, pues. Padre, Padre amado, Padre hermoso, qué bonito es venir a tu presencia en esta mañana, sabiendo, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy hemos estudiado el Salmo 3, Salmo de David, Señor. Qué bonito, bendito Dios, eh, que nos da la oportunidad de entrar a la habitación tuya donde él oraba, donde David oraba, Señor. Nos permites escuchar, bendito Dios, su oración en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, en medio de cómo se hayan levantado sus enemigos, Señor. Él levanta su voz a ti y con toda honestidad clama a ti diciéndote la situación, cómo se han aumentado, cómo la ve él, Señor, desde su punto de vista, cómo ve los enemigos que se han levantado. Pero inmediatamente, Señor, deja de enfocarse
en el enemigo, en el problema o en él, para enfocarse en ti, enfocarse en lo que tú has hecho por él, que tú, a decir, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Padre, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. No voy a andar, Señor, cabizbajo. Voy a andar, Señor, con mi cabeza levantada hacia el cielo, con los ojos puestos, bendito Dios, hacia el cielo, hacia los montes de donde viene mi socorro. Y como bendito Dios, a través de este salmo, a través de este tiempo devocional, donde Él puso su confianza en ti, tú le produjiste descanso. Y Él dice que pudo descansar, que pudo dormir, que se pudo levantar porque tú le sustentabas. Pero al final, bendito Dios, lo más hermoso es que ese desierto, esa prueba no duró para siempre y Él pudo, bendito Dios, declarar la victoria permanente. Señor Jesús, te vimos en todo este salmo y a través de tu Espíritu Santo nos has dado esa confianza que tenemos en que tú eres nuestro escudo, de que tú eres nuestro baluarte, Señor, que tú eres, bendito Dios, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza y nos traes a la victoria. Hoy ponemos delante de ti la vida, Señor, de todas estas personas que están escuchando, que se han conectado, bendito Dios, a este tiempo devocional, sus familias, sus trabajos, sus preocupaciones, sus angustias, las mías propias, las de mi esposa y mi familia, Señor, confiando en que tú estás con nosotros y que tú tienes cuidado de nosotros. Nuestro corazón hoy, bendito Dios, se alegra en tenerte, que tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Gracias por este tiempo y continúa, bendito Dios, bendiciéndonos. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, familia, encantados de compartir este tiempo con ustedes. El Salmo número 3, llevamos 1, 2, 3 y la próxima semana vamos a entrar a estudiar el Salmo número 4. Bueno, familia, que tengan un feliz día, Dios les bendiga y les fortalezca. Queremos mucho. Adiós.